Vamos a tener una sesión sobre emprendimiento, básicamente para saber qué es el emprendimiento, qué no es el emprendimiento y también para hacernos algunas preguntas antes de tomar la decisión de emprender. Así que vamos a empezar entonces. Yo diría que el objetivo es básicamente ese que les he mencionado, simplemente que comprendamos qué es y qué no es el emprendimiento y algunas cuestiones importantes que tenemos que tener presente. Yo quisiera dividir esta presentación de hoy en estas cuatro partes, ¿no? Entonces, quisiera entonces dividir esta presentación en estas cuatro partes, comenzar por este repaso de lo que es el mercado, pero un poquito ajustado a lo que vamos a ver hoy con Emprender, porque me parece que es muy importante. Después vamos a entrar en el punto de qué es emprender y después vamos a hacernos por lo menos unas 5 preguntas que a mí me parecen que son fundamentales para tomar la decisión de emprender, ¿no? Si queremos emprender, si debemos emprender y sobre todo también si es el momento de hacerlo con la idea que tenemos. Y después vamos a ver al final vamos a llamar unas conclusiones muy generales, ¿no? Bien, primero voy a hacer una breve revisión de algunos comentarios que hubo en la plataforma. Varios de ustedes vieron los videos que estaban ahí, los videos que me parece que estaban bastante interesantes. Por lo visto, por los comentarios que tuvimos, les han gustado bastante. Algunos hicieron algunas preguntas sobre, por ejemplo, cuáles deben ser las actitudes, digamos, fundamentales para esto y sobre todo el valor de la formación y del conocimiento. Vamos a tratar eso un poco hoy acá. También había un comentario sobre la herencia familiar en uno de los, de los videos que partió por ahí y también espero tocar el tema en algún momento. Y finalmente, la función social de la innovación y el emprendimiento. Así que he tratado de preparar una presentación que creo o pienso que va a cubrir perfectamente todos estos puntos. Y si no, bueno, en el final de las preguntas, a cualquier cosa que quede por fuera, la vamos entonces a tratar. Quisiera partir con una advertencia que me parece importante. Eh, es imposible abarcar todo lo que implica emprender o tratar de dar una guía de tips, por decirlo así, para esta cuestión que es tan importante. Eso se necesitaría, a ver, yo diría que ni siquiera un curso, ¿no? Sino sobre todo mucha experiencia, mucha guía que no podemos abordar en una sesión. Pero sí, me parece que pudiéramos hacer acá, muy modestamente, llegar a lo que les comentaba al inicio, ¿no? Plantearnos algunas preguntas que son importantes para por lo menos reflexionar antes de tomar este importante paso que implica emprender y sobre todo para desmontar algunos mitos, ¿no? A veces, por ejemplo, de pronto pensamos que emprender necesariamente es mejor que trabajar para alguien, por ejemplo, o que emprender nos va a dar mucha más libertad e independencia y eso nos vamos a dar cuenta de que es relativo, en fin. Así que eso es la parte que quisiera abordar ahí y por eso la selección de videos que tuvieron ustedes en la plataforma que espero, varios, de hecho le dije, muchos la han visto, pero espero que también los demás los terminen de ver, ¿no? Bien, partamos entonces con la primera pregunta que les prometí, con qué es el mercado. A ver, si ustedes han ido a cualquier mercado, a cualquiera de estas cosas que normalmente llamamos mercado, uno se imagina enseguida unos galpones, un lugar donde hay mucha gente vendiendo cosas, ¿no? O de pronto, si hemos viajado a algunas ciudades, aquí en América Latina lo hemos perdido un poco, pero se mantiene mucho en Europa, que en muchas ciudades la plaza central que originalmente era la plaza del mercado, se sigue manteniendo así. Pero básicamente, ¿qué es? Es un espacio de intercambio. Es decir, el mercado, sea ese físico que vemos en un lugar como una plaza o como lo que conocemos comúnmente como mercado, como ese mercado extenso, ¿no? Con el que entendemos nosotros la suma y resta de intercambios que hay en la sociedad, es eso, ¿no? Es un espacio de intercambio, es un espacio de convergencia de personas que ofrecen algunas soluciones y otras que lo necesitan, ¿no? Básicamente, cuando ustedes van, por ejemplo, al mercado o van a una ferretería o van a donde sea que ustedes van en busca de una solución. Necesito esto para resolver un problema que tengo en mi casa, en mi trabajo, etcétera, o incluso para satisfacer un gusto. Pero ustedes necesitan una respuesta a algo que ustedes
que ustedes quieren. Y ustedes van a precisamente a buscarla, algo que pudiéramos graficar como lo que ven ahí. Fíjense ustedes que si miran esa imagen van a ver ahí, por ejemplo, en esto que obviamente es una de las tantas versiones posibles de los mercados, vamos a ver que hay restaurantes, hay donde tomarse algo, hay de pronto unas ventas de fruta, hay, bueno, mil cosas que ustedes se consiguen acá. Bueno, eso es básicamente, creo que ilustra bastante bien físicamente lo que es el mercado, este espacio entonces de intercambio. Ahora, el mercado, solemos verlo, o solíamos verlo en la antigüedad, incluso y mucho de eso queda como este espacio, pero también tenemos una cosa muy nueva en la historia de la humanidad, por lo menos, que son los mercados virtuales. Es decir, ya este mercado no solamente es físico en una plaza, o no solamente es como se ha desarrollado con el capitalismo, sino que incluso ha llegado, ¿no?, a espacios que tecnológicamente eran antes inviables y que ahora sí son viables, ¿no? Por ejemplo, si todos ustedes usan Instagram, ustedes abren Instagram y enseguida, bueno, les aparecen cantidad de ofertas de cosas. O ustedes en Facebook, cualquiera de las herramientas, plataformas que ustedes tengan, van a darse cuenta que les están ofreciendo algo, ¿no? E incluso si ustedes utilizan cualquiera de los sistemas operativos o de un iPhone o un Samsung, lo que sea, cualquiera va a tener alguna tienda de aplicaciones para colocar en ese aparato. Así que tenemos esto, ¿no? Ese mercado, digamos, como el mercado, el gran mercado extenso como lo entendemos, este mercado también físico que está ahí, pero también el mercado virtual. Lo que quiere decir con esto es que todos tienen en común precisamente esta característica que les acabo de mencionar, ¿no? Ese espacio de intercambio. Y si me preguntaran ustedes qué palabras se me ocurren, ¿no? Cuando describo el mercado, se me ocurren algunas. Estas son algunas de las que me pasaron por la cabeza cuando estaba preparando esta presentación, ¿no? El mercado es exploración para el que ingresa al mercado a ofrecer algo y es exploración también para el que necesita algo. Es experimentación. Es decir, el mercado es un gran laboratorio donde todas las ideas posibles, ¿no?, van ahí a probarse. Algunas fracasan, otras tienen éxito, otras fracasan, otras después de muchos fracasos es que logran tener éxito y así, ¿no? Es como les decía también, intercambio, es innovación. Y esto que parece una palabra un poquito cliché, ya un poquito quizás demasiado común, pero siempre en el mercado hace falta algo de nuevo que ofrecer para que sea atractivo, ¿no? Y para resolver problemas nuevos también. Es decir, porque recuerden ustedes que las personas en la medida que vamos prosperando, van apareciendo nuevas necesidades que van necesitando nuevas soluciones. Así que hay mucho de innovación en el mercado, pero no solamente de lo que uno se imagina, ¿no?, con startups, ¿no?, o con aplicaciones o tecnología de punta, ¿no? Innovación a veces en las cosas más simples, ¿no? Así que a veces incluso en la manera hasta de presentar un producto, en la manera de vender, no sé, una fruta, en fin. El mercado también es mucho de fracaso. Uno de pronto ve el lado bonito, exitoso del asunto, pero para que alguien tenga éxito en el mercado ha tenido a veces que fracasar muchas veces, ¿no? O una idea que ha sido probada por otros ha tenido a veces que fracasar muchas veces. Es decir, el fracaso es algo natural en esto y por supuesto también lo es el éxito, ¿no? Porque si no hubiese éxito, no habría mercado, ¿no? El hecho de que hoy tengamos cantidades de soluciones, cantidad de emprendedores, etcétera, es porque muchas ideas tienen efectivamente éxito. Hay mucha incertidumbre, porque cuando entramos en el mercado a veces no sabemos cómo nos va a ir. Y no solamente no sabemos cómo nos va a ir, sino que hay tantos factores que pueden intervenir en ese mercado que entonces ponen ese ingrediente que a veces tanto nos molesta, que es la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, llega un gobierno nuevo con políticas nuevas, o hay una crisis en una parte, el coronavirus. Es decir, por ejemplo, la pandemia fue un golpe a todos los mercados de todos los tipos, en todos los sectores, en todas las formas. ¿Y qué puso? Mucha incertidumbre. No sabíamos cuándo podíamos abrir, no sabíamos cuándo iba a haber vacuna, no sabíamos muchísimas cosas. Entonces, fundamental en el mercado es que no hay certezas de nada, ¿no? Salvo de que se puede fracasar, de que se puede tener éxito y de que va a tener a requerir seguramente de mucho trabajo. Sobre todo el mercado también es mucho de cooperación, porque las personas que entran a participar en el mercado van a necesitar cooperar con otras, ¿no? Necesito proveedores, necesito
soluciones distintas, necesito intercambiar ideas, es decir, la cooperación, de hecho, el mercado básicamente es cooperación, así como también es competencia, ¿no? Porque de hecho no coloqué la palabra competencia acá, pero así como es competencia, también el mercado tiene mucho de cooperación. No necesariamente el mercado es la ley de la selva, ¿no? Así donde la gente llega, digamos, se cae a golpes ahí para triunfar, sino que, como les digo, tiene mucho de cooperación. Y de hecho, y vuelvo a insistir, toda empresa necesita cooperar, porque toda empresa necesita el proveedor, toda empresa necesita los servicios, toda empresa, sí, eso es fundamental. También es crecimiento y prosperidad, como hemos estado viendo en este curso de hace un tiempo, porque básicamente lo que le ha aportado esta actividad que ocurre en los mercados, este intercambio, es precisamente el enriquecimiento de las personas, el enriquecimiento de la sociedad en general, también con muchas soluciones, y la prosperidad. Recuerden una cosa, no la prosperidad entendida simplemente como dinero, no como riqueza, sino la prosperidad entendida como la acumulación de soluciones para nuestras vidas. Es decir, cada emprendedor, cada persona que entra ahí está ofreciendo soluciones y nosotros, como consumidores, estamos demandando soluciones. Y también, bueno, el mercado es relaciones humanas con todas sus implicancias. En el mercado ocurren las cosas buenas y las cosas malas. Es decir, ocurre la cooperación, pero también ocurre la estafa, ¿no? Ocurre el engaño, ocurre toda la cantidad de cosas que, y por eso el mercado también tiene conflictos y por eso los mercados también hay normas, normas implícitas o explícitas. Entonces, quería cerrar esto, no darles una definición tan corriente de mercado, sino que tuviéramos esto para que pudiéramos dimensionar lo que significa emprender. ¿Sí? Porque emprender, si uno lo busca en el diccionario, entonces nos va a dar una pista muy coherente con eso que acabamos de ver, porque lo que acabamos de ver es un espacio que no es fácil. Es decir, el mercado, fíjense, hemos dicho que hay conflicto, que hay competencia, que hay cooperación, que hay éxito, que hay fracaso. ¿Sí? Significa que emprender, siendo coherente con eso, es acometer algún tipo de acción, de obra, de iniciativa, negocio, empeño, pero fíjense algo, especialmente si encierran dificultad o peligro. Ese concepto que ustedes ven ahí es el concepto de la Real Academia Española y fíjense que llama mucho la atención precisamente ese punto, ¿no? Que emprender es una cosa que se asume que no es fácil, ¿no? Que implica una un cierto esfuerzo. Y de hecho, si ustedes buscan la palabra empresa, ustedes se van a imaginar que la empresa es la organización donde, que efectivamente lo es, porque la empresa es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles, etcétera. Pero fíjense la primera acepción que está ahí, ¿no? Que empresa es acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo, ¿no? Empresa también, muy importante, a veces van a escuchar la palabra empresa en otros contextos. Cuando Colón, por ejemplo, emprendió su viaje a las Indias y llegó a América y todo, eso fue una empresa, ¿no? Y uno habla de la empresa, ¿verdad? De la conquista, etcétera. Bueno, pero bueno, más allá de eso, quiero aquí puntualizar ese asunto de que el emprendimiento, y este es el primer punto importante acá, sí es difícil. ¿Ve? No quiere decir que no sea satisfactorio, no quiere decir que sea imposible, no. Quiero decir que simplemente tiene dificultades y eso tenemos que asumirlo, así como también tiene muchas retribuciones positivas, ¿no? Así que, ¿qué es emprender? En términos sencillos, aparte de lo que vimos, es ganarse un espacio en ese lugar de intercambio, ¿no? Es como este señor que está ahí, que se ganó sus puestecitos, digamos, en ese mercado que habíamos visto antes, vendiendo alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, emprender implica eso, es dar el salto dentro de esta, digamos, lugar de intercambio, de cooperación, todo lo que dijimos, ¿verdad? Y ganar un lugar de cierta estabilidad ahí. Es decir, no es un lugar donde llegamos fugazmente, sino que se supone que llegamos para tener una duración razonable, ¿no? Incluso que ojalá pueda quedar a nuestros hijos, etcétera, nuestros emprendimientos. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Y bueno, ese salto uno también lo puede dar en un lugar físico, como les estaba mostrando, en el mercado también financiero, en todas las cosas que se puede imaginar, pero hoy día con las tecnologías que tenemos, por ejemplo, con Internet, podemos ganarnos ese espacio virtual también, ¿no? De hecho, yo uso Instagram, por ejemplo, y siempre, como el algoritmo de Instagram te va ofreciendo las cosas de acuerdo a las fotos que uno publica y lo que te gusta, etcétera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la comida árabe. Entonces, claro, me llega, ¿no? Un negocio
que está acá en Santiago de comida y me ofrecen, etcétera, cosas ahí, bla, 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 ¿no? Y así, por el estilo. Entonces, la tecnología ha permitido que muchas más personas participen, porque hoy en día es bastante más fácil y bastante más barato emprender, bueno, por lo menos si lo vemos en cierto sentido con respecto a tiempos pasados. También es más competitivo, porque también más gente participa, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy día con muy bajo costo, incluso con poca, digamos, a veces sin una infraestructura demasiado grande, uno siempre se imagina, oye, si quiero mostrar, por ejemplo, montar, por ejemplo, un negocio que venda esto, voy a necesitar un local, etcétera. Bueno, hoy día cantidad de gente hace e-commerce, por ejemplo, salta al mercado virtual y bueno, al rienda una bodega, guarda en su casa, qué sé yo, como se hace las reglas, pero puede participar con mucha más, y sobre todo te abre globalmente el mercado. Es decir, ya no al no estar limitado a lo físico, dependiendo, ¿no?, de las personas que pasan por ahí y te miran, ahora te ve todo el mundo. Es decir, hoy día yo puedo ver gente que está vendiendo cosas en China o en donde sea, y desde los más grandes hasta los más pequeños. Entonces, bueno, dicho eso, entonces también quiero decir que emprender, a veces cuando, quizás por la cultura de nuestro tiempo, siempre asociamos a emprender en el mundo de la tecnología, ¿no? Y decimos, oye, los emprendedores, ¿no? Los emprendedores son estas personas que están haciendo grandes innovaciones, y la verdad que no siempre es así. Entonces, este tipo de imágenes, ¿no? Donde el emprendimiento, ¿no?, es todas estas ideas y complicadas, o voy a caricaturizar un poco, ¿no?, donde la gente pone post-it en la pared para innovar y todo eso. Bueno, eso la verdad que tiene mucho de mito, porque si bien eso existe, la verdad que uno puede emprender en cualquier sector, grande o pequeño, desde las cosas más simples hasta las más complejas, desde los sectores más, digamos, básicos hasta los más sofisticados, ¿no? En comercio de bienes y servicios, sean tangibles o intangibles, y sobre todo también, no necesariamente hay que ser joven, ¿no? Porque uno de pronto piensa, oye, pero los emprendedores tienen que ser jóvenes, ¿no? Y siempre la imagen que tenemos del emprendedor es como los que les acabo de mostrar. Y la verdad que se puede emprender a cualquier edad. De hecho, hay un libro que estaba leyendo de Carl Honoré que se llama Elogio a la experiencia, y le da una estadística. Mire, la mayor parte de los emprendedores, contrario a lo que se suele creer, la mayor parte de los emprendimientos exitosos son a partir de los 40, y por una razón, porque hay una experiencia acumulada que permite que los fracasos sean menos. Después podemos hablar un poco más de eso, pero bueno, eso. Y también, lamentablemente, podemos, porque uno siempre piensa emprender se hace para algo bueno, pero la verdad que también se puede emprender en actividades que consideramos reprobables, porque hay mercados de cosas ilegales también. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá que les parece muy extraño, pero el narcotráfico, el tráfico de armas, uno dice, pero es que son emprendedores. Esa es una forma de emprendimiento. Claro, es un emprendimiento reprobable, moralmente malo, todo lo que ustedes quieran, pero lo que quiero es que no veamos solamente que el espacio del emprendimiento o de la empresa, ¿no?, de esto que mencionamos hace un rato, es solamente lo que ocurre de lo bueno, porque también hay mercados de cosas oscuras, vamos a llamarlo así, mercados turbios, ¿no? Pero bueno, eso no es tema de acá porque no es lo que nos interesa, pero quiero también, digamos, porque esa es parte de la realidad también del mundo, y no es bueno que tampoco la saltemos, ¿no? Y lo otro es que el emprendimiento es una cosa antigua, ¿no? Y porque uno pensará, bueno, emprendimiento es del capitalismo, ¿no? Y la verdad que no están así. Piensen ustedes, por ejemplo, en la cantidad en la antigüedad de artesanos y de personas que se dedicaban a ciertos oficios que en el fondo eran emprendimientos. De hecho, si ustedes miran los apellidos que usamos, nos vamos a encontrar muchos apellidos como Escudero, o por ejemplo como Herrero, o por ejemplo como, de hecho hay apellido Carpintero. Y en otros idiomas pasa lo mismo, ¿no? En alemán, en inglés, etcétera, etcétera. Se van a encontrar con una cantidad, un grupo de apellidos que tienen que ver con los oficios. Pero ¿quiénes eran ellos? Básicamente eran personas que se dedicaban, que tenían ciertos emprendimientos al nivel y estilo de la época, ¿no? Así que les muestro esa imagen que está ahí, pues precisamente tiene algunos oficios que en el fondo eran eso, ¿no? Ustedes pasaban, ven esas películas de pronto eh, antiguas, de tiempos pasados, de hace 2, 3 siglos, y ven estas personas que hacían las herraduras para los caballos, que hacían este tipo de cosas. Bueno, básicamente eran esos emprendimientos. Ahora, dicho esto, teniendo claro que el mercado es lo que es, y también teniendo claro que el emprender requiere, implica una dificultad para saltar a ese espacio, que es competitivo, que es de cooperación, etcétera. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos, ¿no?
quiero plantearles aquí algunas preguntas que a mí me parece, que se me ocurrieron, especialmente para esta clase, y que quiero planteárselas acá, ¿no? La primera cosa que yo diría que tenemos que preguntarnos es para qué soy bueno y qué me gusta. Esto parece obvio, pero resulta de que no es tan obvio. Esa persona que está ahí, yo no sé si ustedes la reconocen, pero es Adrián Ferrano, o Ferran Adrià, pero es uno de los chefs más reconocidos del mundo, que puso hace un tiempo atrás un restaurante famosísimo que había que hacer reservas con meses de anticipación, que era el Bully, ¿no? Eh, y básicamente, pero es que este señor era un genio de la cocina, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto, no? Porque el ser bueno para algo y el que te guste algo da compromiso en lo que haces, ¿no? Una vez de pronto piensa, bueno, la verdad que lo que yo necesito es con un capital, ¿para qué tengo que ser bueno en eso? Veo la oportunidad, tengo un dinero, me busco la gente que sabe. Pero resulta de que usted tiene que tomar decisiones. Y tomar decisiones sin conocimiento o sin esas habilidades no es fácil. Entonces, una recomendación primera es tratar precisamente de emprender en aquello en lo que uno tiene un buen conocimiento, buenas habilidades. Por ejemplo, ser bueno para el comercio va a facilitar que ustedes, dedicándose a eso, precisamente tomen buenas decisiones con respecto al comercio, ¿no? Ser bueno en la cocina, como acá, va a implicar que usted va a tener la capacidad de armar mejor los equipos, va a buscarse la gente que realmente sabe de ciertas especialidades, ¿no? Va también a seleccionar de pronto las mejores cosas, va a tomarlas. Al final recuerden una cosa, en un emprendimiento quien toma las decisiones son ustedes, no son las personas que trabajan con ustedes. Esas personas les pueden sugerir, esas personas les pueden dar ideas, pero al final son ustedes, como emprendedores y como dueños de ese negocio, por mucho que tengan equipo de cooperación y que ustedes escuchen y todo lo demás, pero ustedes tienen la palabra final. No ser bueno en algo es un problema. Pensar que emprender es solamente una cuestión, como les digo, de que haya una oportunidad y tener el capital, y como es rentable, voy a emprender eso, ya me buscaré la gente que sepa, bueno, eso no es tan recomendable precisamente por eso. No quiere decir que una persona que haga eso esté condenada al fracaso, pero claramente su potencial de éxito disminuye o es más difícil, ¿no? Entonces, eso es una primera cosa que les quiero decir. Y ahí viene una pregunta que alguien comentaba, si es necesario estudiar, ¿no? Bueno, una de las cosas que ayuda el estudio no solamente la cuerda de vida que mencionaba en uno de los videos y la posibilidad de que, bueno, que si uno se queda sin emprendimiento, tiene uno algo que sabe hacer y un título para poder dedicarse a algo, eh, sino que también si uno ha emprendido en eso que estudia o algo por el estilo, eh, tiene uno la ventaja de que el estudio da mucho método de cómo hacer las cosas, da cierta disciplina y sobre todo ordena conceptos y conocimientos, ¿no? Así que, por ejemplo, yo estudié ingeniería comercial. Si yo me gustara mañana la gastronomía o me gustara las consultorías o una librería, lo que sea, bueno, hay un conjunto de cosas que yo aprendí y que después refuerzo, porque ojo, estudiar no significa ir a la universidad solamente. Muy importante al centro de formación técnica, a la escuela técnica, a la universidad, a donde sea, a la escuela especializada. Pero además de eso, apenas a partir de ahí, de cuando uno sale de esa escuela, es cuando empieza la verdadera universidad, que es la experiencia. Entonces, muy muy importante ese punto, ¿no? Así que, insisto, conocimiento y habilidades son fundamentales en todo. Así que ese es un primer mensaje que les quiero dar, ¿no? Una segunda pregunta, yo diría, ¿por qué quiero emprender? No sé si todos vieron, o por lo menos varios sí lo vieron, el video que estaba, uno de los que estaba, de este joven, él parece que es japonés colombiano, bien interesante, eh, donde él decía, bueno, que una vez quiere emprender para ser su propio jefe, ¿no? O bueno, porque tengo que pagar mis deudas, o porque, bueno, emprender es rentable, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que tener cuidado con esas preguntas, ¿no? Porque una de las razones por las que mucha gente emprende es porque está de moda, ¿no? Oye, la verdad es que tengo mis amigos emprendedores, ¿no? Y yo estoy como, me siento como que atrás, porque no, me siento quedado, me siento como que no estoy haciendo nada porque lo que están haciendo mis amigos no lo estoy haciendo yo, ¿no? Bueno, la verdad que esa es una muy mala razón para emprender porque el emprendimiento no es una cuestión netamente social ni de estatus social, es otro trabajo. ¿Eh? Y es tan digno como trabajar también como ejecutivo o trabajar en un oficio o trabajar en cualquier otra cosa, ¿no? Emprender tiene otras ventajas, por supuesto, ¿verdad? Pero todas estas
todos estos roles que tenemos en la sociedad, ser funcionario público, trabajar en una empresa, ser un alto ejecutivo, tener un oficio X, ¿no? Ser un ayudante o ser un emprendedor, todas son funciones necesarias en una sociedad. Si todo el mundo emprendiera, no habría quien trabajara para los emprendedores. No habría funcionarios públicos tampoco, ¿no? Y así. Entonces, el primer punto que quiero aquí con respecto a eso decirles es eso, ¿no? Y lo otro es, recuerden ustedes también, hay empleo, hay personas que trabajan en empleos muy rentables de por vida y que les va muy bien. Por ejemplo, un alto ejecutivo de empresa perfectamente puede no haber emprendido en toda su vida y eso no lo hace menos, ¿no? Y a veces esas personas, por ejemplo, personas que están en ese tipo de mundo, emprenden a veces muy tarde, una vez que se han jubilado incluso, o sea, una vez que se han retirado de empresa, que han tenido unos ahorros y se voy a emprender, a veces se dedican a ser asesores, o montan una consultora, o ponen una firma de algo, en fin, para que sepan que no tomen la idea de emprender como algo que necesariamente da otro estatus social, ¿no? Esa es una muy mala razón para emprender, o por lo menos no es una muy buena idea si es que eso es lo que uno lo motiva, ¿no? Así que ese es un primer punto, ¿no? Otro punto es también, bueno, porque sí, porque quiero tener ingresos, porque quiero tener independencia, quiero trabajar sin jefe. También uno de los videos que estaba ahí lo mencionaba. La verdad que a veces emprender puede ser mucho más difícil que trabajar con jefe, porque por último, cuando uno trabaja en una empresa, ¿no? Y uno tiene un jefe, el jefe es el que tiene que dedicarse, ¿no? O incluso el propietario, ¿no? Es el que tiene que entonces tomar los riesgos, es el que tiene que tomar las decisiones. Y usted le dice, mira, haga esto, haga aquello, usted puede proponer todo lo demás, ¿no? Pero emprender no es más fácil, no da más libertad necesariamente si uno piensa que emprender me va a quitar una cantidad de esfuerzo y me va a facilitar la vida. No, emprender requiere mucho trabajo, requiere mucha decisión y es por eso importante ser bueno y que te guste. ¿Eh? Porque ahí viene entonces algo que es muy desafiante emprender y sobre todo porque a veces no hay jefe más difícil que uno mismo. ¿Eh? Es decir, cuando uno el que tiene ahora no tiene a quién preguntarle, sino que es uno el que tiene que ver, decidir, tomar los riesgos y todo se va dando uno cuenta de que emprender, de pronto algunos dicen, oye, yo como que no debía haber hecho esto, debía haber quedado trabajando, pero hay gente que esa es su forma de vida, su estilo de vida y son mejores emprendiendo que en otra cosa y lo hacen muy bien. Entonces, antes de tomar la decisión de emprender, insisto, si si la idea es voy a tener más libertad, más independencia, piénsenlo porque para emprender van a tener otras dificultades que también les van a traer muchísimas satisfacciones, ¿no? Y otra cosa que también es importante es que haber trabajado antes de emprender da mucha perspectiva. Fíjense que les voy a hacer una referencia muy extraña, que les va a parecer muy rara, pero que me parece muy, muy, muy buena. Hace años yo hacía un curso de lectura crítica que se llamaba El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Y en una parte del Príncipe de Maquiavelo, él le dice al príncipe, a quien él, a Medici, ¿no? A quien él le obsequia este libro, él dice, bueno, yo desde esta perspectiva, no siendo príncipe, precisamente puedo decir cómo, qué es, cuáles son los buenos príncipes, ¿no? Como pueblo. Así como los príncipes conocen a su pueblo siendo príncipes, nosotros los pueblos conocemos a los príncipes siendo pueblo. Lo que le quiero decir con esta analogía, que parece muy extraña acá, es que entender mucho de lo que implica emprender también es comenzar desde abajo y a veces es comenzar trabajando para alguien, trabajando en una empresa, viendo las dificultades de estar en el almacén, de recibir los reclamos de los clientes, de las cosas que a veces el emprendedor o ya cuando uno tiene una posición más alta, quizás no ve o no ve con facilidad. Entonces, cuando uno se lanza de una vez de no he hecho nada, no he trabajado en nada y me lanzo a emprender, no es que uno no pueda tener éxito, pero ojo, hay una experiencia que no vas a tener y que vas a tener que captarla allí. Así que no quiere decir incluso, insisto, no quiere decir que una persona que no haya tenido experiencia de trabajo y vaya a emprender vaya a fracasar. Por supuesto que no. Pero tienes muchas ventajas cuando has tenido esta experiencia de trabajo, has tenido esa perspectiva también y después te toca que emprender, ¿no? Vas a verlo con otros ojos. Eh, y otra cosa que quería mencionar con respecto eh, a, a, eso es la otra pregunta, ¿no? Bueno, la verdad que quiero emprender, pero no sé en qué. Bueno, ahí tenemos un problema, porque una cosa fundamental para emprender es tener una idea de en qué quiero ofrecer. Y ahí me conecto con la siguiente cosa o con la siguiente razón.
y es la mejor manera de emprender, a mi juicio, ¿ah? Y puede ser que otros tengan otra opinión, pero a mi juicio la mejor manera de emprender es tener una idea para resolver un problema. Es cuando ustedes detectan algo, por ejemplo, yo les voy a contar una historia muy corta. Yang Kun, lo voy a mencionar más adelante, la verdad que no sé si debiera, sí, vamos a hacerlo una vez. Yang Kun fue un ucraniano que llegó a Estados Unidos en los años 90, año 96, me parece, sin nada en el bolsillo, con su mamá, enferma, que de hecho murió después, inmigrante de Ucrania, una de las ex repúblicas soviéticas de Estados Unidos, y él venía de ser ingeniero informático, algo así por el estilo, y se puso a trabajar y consiguió en algún momento un puesto en Yahoo, me parece que fue Yahoo, ¿no? Bueno, y al tiempo resulta de que se da cuenta de que le era muy costoso llamar a Ucrania, hacer llamadas por teléfono, comunicarse con Ucrania, años después, ¿no? Y en 2009 resulta de que ese señor creó algo que todos ustedes tienen, WhatsApp. Él se dio cuenta de que había un problema, que él lo estaba viviendo, que él podía quizás idear una solución, y entonces ahí, ¡pum!, se lanza entonces a emprender en esto que fue todo un éxito que le ha cambiado la vida a millones de personas. Les voy a mostrar ahora quién era Yancon, pero muy importante, cuando uno detecta una oportunidad y uno tiene una idea de cómo pudiera resolverla, por ahí es un camino de emprendimiento que cuando uno junta el porque soy bueno en esto, porque tengo el conocimiento, etcétera, etcétera, es un camino para el emprendimiento que puede ser interesante, ¿no? Así que el emprendedor es una persona que viene a resolver un conjunto de necesidades no satisfechas o problemas no resueltos, ¿no? Y la tercera pregunta que les quiero mostrar acá es, vamos a decir, una triple pregunta. ¿Sí? Y aquí ustedes, me imagino, quizás habrán visto uno de los videos que estaba ahí del TEC de Monterrey, me parece, de México, que tenía estos puntos, ¿no? Si algo es deseable, factible y viable. Y vamos a empezar entonces un poco con qué es eso de deseable. La primera cosa que necesita un emprendimiento, esto se usa para innovación normalmente, ¿ah? Normalmente, pero la verdad que para emprendimiento puede funcionar bastante bien. Es que lo que ustedes ofrecen en el mercado sea deseable, la gente lo quiera o lo necesite. Eh, Cuando yo digo que lo quiera o lo necesite, no quiere decir que necesariamente la gente sepa lo que desea. Hay una frase que se le atribuye a Steve Jobs que decía, a veces las personas no saben lo que quieren hasta que se los muestra, pero cuando se los muestra, entonces lo quieren. ¿eh? Eh, Probablemente no nos hubiésemos imaginado que necesitábamos un smartphone, ¿no? Hace tiempo atrás, porque ¿para qué voy a tener, yo si tengo una computadora en mi casa, ¿para qué quiero un computador en el bolsillo? Si no estaba eso tan claro, ¿no? Y no era tan evidente la vía de pasar de necesitar un teléfono móvil, que eso como que sí estaba muy claro, y la gente ya un teléfono que no necesita un cable, qué sé yo, a tener un teléfono con todas las funcionalidades, incluso con una tienda, hasta con aplicaciones y todo, ¿no? Eso no estaba muy claro. Entonces, muchos emprendedores logran crear algo y se lo muestran, oye, lo necesito. No sé si a ustedes les ha pasado eso, cuando a ustedes no se les había ocurrido algo hasta que lo ven y lo quiero. Entonces, el que algo sea deseable es muy importante. Así que, ¿por qué existen emprendimientos, por ejemplo, en reparto a domicilio, delivery? Bueno, porque hay gente que quiere comprar en la comodidad de su casa o que no tiene tiempo para cocinar y quiere resolver en 20 o 25 minutos, pedir una hamburguesa a cualquiera de los servicios que hay de plataforma y que le llegue a uno de forma segura, ¿no? Zoom, esto que está acá es deseable. Y creo que lo estamos viendo ahora justamente en la pandemia, que quienes no queremos nosotros tener la facilidad de poder trabajar y comunicarnos cuando estamos confinados, bueno, ahora no tanto, pero cuando estamos, por ejemplo, confinados y no hubiesen podido andar muchos negocios, ¿no? Entonces, este primer punto con respecto a lo que es deseable, ¿no? La otra cosa que también es importante es la factibilidad, por eso que está marcado acá en verde, ¿no? Y es ahí donde me voy a ir a un punto, me voy a salir de esta presentación y me voy a ir a otro tipo de presentaciones que hago yo, que son sobre tecnología, porque la factibilidad tiene que ver con aquello que se puede tecnológicamente hacer. Es decir, por ejemplo, antes no hubiésemos podido hacer videoconferencias porque no teníamos la tecnología para hacer videoconferencias años atrás, ¿no? La historia del emprendimiento de alguna manera está ligada a la historia de la tecnología. Y por eso aquí voy a salir acá un momento de esto, ¿no? Recordemos nosotros, el ser humano hace miles de años atrás no sabía hacer fuego. No sabía ni siquiera hacer fuego, lo había visto un relámpago, había visto cómo se podía incendiar algo, pero no sabía manejarlo.
Así que lo que ha logrado el ser humano desde ese momento hasta hoy, que es poder incluso crear inteligencia artificial, es la historia de la tecnología. Pero si ustedes miran lo que es la tecnología, no son solamente aparatos y cosas de esas, ¿no? No, la tecnología es básicamente la aplicación del conocimiento a un artículo, proceso o técnica. ¿Para qué? Para aumentar nuestras capacidades humanas. Y cuando les quiero decir esto, es que también amplifica nuestras capacidades, es decir, nos permite hacer ciertas cosas que no podíamos hacer antes o nos permite hacerlas mejor. La factibilidad tiene que ver con esto. Es decir, la tecnología nos provee un conjunto de soluciones que hacen que las cosas sean factibles, como por ejemplo, antes no era factible una empresa, por ejemplo, que pudiera entregar en 2 días una mercancía desde China a Estados Unidos porque no habían aviones, tan simple como eso, ¿no? Se iba a tardar más porque había barcos, ¿no? Y así, sucesivamente. Así que, por ejemplo, si hiciéramos un repaso por la historia de la tecnología es esto, ¿no? Básicamente, la primera ola tecnológica fue la que creó el fuego y el lenguaje, después la agricultura y con la agricultura las ciudades, después, bueno, vino la escritura, la rueda, el dinero, etcétera. Después vino la revolución industrial. La revolución industrial fue un gran impulso tecnológico y un gran impulso que hizo viables muchas cosas. O sea, voy a utilizar el término factible, porque viable lo vamos a utilizar un poco más adelante, ¿no? Muchos de los servicios y empresas, por eso es que esto floreció tanto, una vez que aparece la revolución industrial, la máquina de vapor, el motor de combustión interna, la locomotora, nacen tantas empresas nuevas precisamente porque hacen posible muchísimas actividades que no eran posibles antes, ¿no? El tren acorta las distancias, por ejemplo, el telégrafo y el teléfono acortan el tiempo, el motor de combustión, bueno, nos facilitó los autos y gracias a los hermanos Wright, por ejemplo, pudimos volar por primera vez en un aparato más pesado que el aire. La electricidad fue fundamental. Es decir, no hubiese existido la maravilla que hemos tenido en el siglo XX y XXI sin la electricidad. Y para que ustedes vean el impacto de la electricidad, quiero mostrarles esta foto que tienen acá. Porque esta es una foto de la Tierra de noche, ¿no? Si ustedes miran acá, hoy dicen, qué curioso, ¿no? Porque si hubiese sido posible tomar siglos atrás esta foto de la Tierra de noche, hubiésemos visto una esfera negra, ¿no? Y toda esa iluminación que está ahí son ciudades. Pero ¿qué hay en esas ciudades? En esas ciudades hay personas que viven gracias a un conjunto de tecnología, de empresas, de servicios, de bienes que hacen la vida posible. Entonces, la factibilidad tiene que ver con eso. Y desde hace poco más de 30 y tantos años que tenemos Internet y conectividad total, se ha abierto un mundo de empresas tremendo. Así que fundamental este punto. Bueno, esto es un resumen un poco de esa parte, ¿no? Y como les digo, bueno, la tecnología hoy, el hecho de que las tecnologías hoy sean más complejas, omnipresentes, interactivas, más inteligentes, tenemos inteligencia artificial, que estemos más conectados. Por ejemplo, las máquinas de antes no se conectaban entre sí, ¿no? Internet nos está facilitando una cantidad de posibilidades de emprendimiento muy importantes. El hecho de que la tecnología también sea más eficiente y segura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo podemos ver de pronto otro día. De hecho, lo vamos a ver al final del curso con más detalle. Bueno, eso es parte de la factibilidad, ¿no? Entonces, punto muy importante que les quiero entonces mencionar acá, para que ustedes se planteen un emprendimiento X, lo primero tienen que ver es si existe la tecnología, la infraestructura y la posibilidad de hacerlo. Y sobre todo la posibilidad de hacerlo a un precio razonable, porque ese es otro punto. Puede existir una tecnología, pero quizás es en este momento tan costosa que entonces simplemente el negocio no es factible por ese lado, pero entonces tampoco va a ser viable, porque la viabilidad tiene que ver con lo financiero. Es decir, un negocio es viable cuando logra ser sustentable y rentable. Entonces, esto también es fundamental, ¿no? Que el negocio pueda sostenerse, pueda pagar los costos, pueda también dar una ganancia, y entonces ahí uno dice, bueno, cuando se cumplen estas cosas, ¿no? Que lo que yo ofrezco es deseable, es tecnológicamente factible y es viable, ya se puede decir que estamos a puertas de una idea potencialmente exitosa, en cualquier campo, sea en el gastronómico, en el de venta de bienes, en cualquiera que ustedes se puedan entonces imaginar, ¿no? Y la otra pregunta, ya con esto vamos a ir poco a poco cerrando, es cuál sería la propuesta de valor. Esto es una cosa que en realidad viene mucho después, cuando ya uno empieza a emprender, ¿no? Pero ya uno
tiene que pensar cuál es el problema que voy a solucionar. Cuando uno empieza a pensar, a imaginar un poco este emprendimiento, tiene que hacerse por lo menos un borrador, ¿no? De cuál es la propuesta de valor. La propuesta de valor es la promesa, ¿no? Si yo soy un millonario y digo, voy a emprender en el mundo de los viajes aéreos, ¿no? Y voy a montar una aerolínea, estoy poniéndolo así bien grande, la verdad que mi propuesta de valor, ¿cuál va a ser? No hago nada yo con ofrecer a las personas los mejores lujos y las mejores comodidades. Y yo, por ejemplo, no soy capaz de cumplir algo tan fundamental: llevar a mis pasajeros de forma puntual y segura a un destino, sea un taxi, un avión o lo que sea. Entonces, la propuesta de valor es muy importante, es la promesa que ustedes les van a hacer a su cliente. Y hay un apellido que a veces uno pone que es propuesta de valor única o propuesta única de valor, que es lo que hace que se diferencie de otras, ¿no? Imagínense ustedes, ahora ustedes que están en el mercado, como es el que les mostré, ¿no? Y la verdad que fruteros del mercado, de personas que venden frutas, hay 15, ¿no? Hay 20 más que venden carne, ¿no? Hay otros 30 más que venden alimentos para animales. Entonces, la verdad que, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor para que alguien me prefiera a mí? Por ejemplo, voy a ofrecer yo un producto, los mismos, sí, frutas, pero de una calidad distinta. Voy a ofrecer, por ejemplo, la posibilidad de empacarlos de una manera más cómoda para las personas. Voy a ofrecer, por ejemplo, un mejor precio, a lo mejor eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Y así, ¿no? La propuesta de valor es muy importante. Bueno, y es importante que esa propuesta de valor sea relevante para las personas, creíble, ¿no? Es decir, que yo no ofrezca, ¿no? Sino que la puedo cumplir y que sea en cierta medida diferente para poder distinguirme en el mercado. Pero acá me voy a devolver a un punto que me lo salté atrás, pero me lo salté adrede, ¿no? Que es este que está aquí y permite devolver. Porque uno tiende a pensar que siempre emprender implica innovar. Hasta cierto punto es así, pero lo fundamental de emprender es mejorar. Hay tres conceptos importantes en este mundo que son la iteración, que es hacer lo mismo pero mejor. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, efectivamente vender frutas, ¿no? Pero ustedes lo venden. Mejor servicio. Listo, ya ustedes con un mejor servicio, una mejor atención al cliente, hacen lo mismo pero mejor. Pero ustedes también pueden innovar y de pronto dicen, ¿sabe qué? Yo vendo frutas, pero además puedo despachar frutas a domicilio servidas en cierta forma para banquetería. Estoy inventando, ¿no? Pero ahí está usted haciendo algo nuevo, presentando algo de una manera distinta, ¿no? Y es un nuevo método de aproximación de hacer las cosas. Y lo otro está lo que es disruptivo. Eso es un campo ya que está reservado para aquellos emprendimientos que van a cambiar el mundo. Es decir, Internet es disruptivo, la imprenta fue disruptiva, el avión fue disruptivo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es importante acá? Porque uno dice, tengo que innovar. Y eso no hay que poner el foco simplemente en innovar, porque innovar puede ser simplemente hacer algo nuevo, pero ese algo nuevo mejora la calidad de vida de las personas y es ahí donde las cosas cambian, ¿no? Y es por eso que fíjense, por ejemplo, esto de acá. Este es el Mercedes-Benz desde los primeros hasta los de ahora, ¿no? ¿Qué tienen de distinto? Si ustedes miran, estos Mercedes-Benz han sufrido iteraciones continuas, ¿no? Básicamente, a excepción del primero, pero básicamente un motor de combustión interna, ¿verdad? Unos neumáticos, una carrocería, etcétera, etcétera, pero básicamente es lo mismo, es decir, digamos conceptualmente hablando, pero cada vez ha ido siendo mejor, ha ido, cada vez es más fiel, cada vez es más seguro. Los autos de hoy, por ejemplo, son infinitamente más seguros que los autos de antes, y así sucesivamente. Si una innovación no mejora la calidad de vida de las personas, no tiene mucho sentido, ¿no? Y si un emprendimiento no mejora la calidad de vida de las personas, tampoco tiene mucho sentido. Tiene que mejorarla en algo, ¿no? Y esas mejoras pueden ser tangibles, intangibles, de muchos tipos, ¿no? Y bueno, la disrupción es más bien algo como esto, ¿no? Porque ese vehículo que está ahí es autónomo, ¿no? Pero aquí estoy poniendo ejemplos de pronto muy salidos de la cuestión, pero es un poquito para que nos hagamos la idea de esas diferencias. Y ya para terminar, entonces está el punto de por dónde empiezo. Miren, yo diría que esta es una cosa que ya no cabe hacerla en esta clase de hoy porque no daríamos de eso, pero sí, una cosa, sí les quiero mencionar por lo menos un par de puntos que tienen que tener presentes. Todo emprendimiento, aparte de todas las cosas que le mostré, requiere por lo menos informarse mucho y hacer el debido estudio de mercado, ¿no? Dentro de las posibilidades que uno tenga, ¿no? Estudios de mercado a veces un poco más rudimentario, a veces un poco más sofisticado, a veces si uno emprende muy pequeño, a veces implica, ustedes quieren entrar en un mercado X, ¿no? Que está en cierto lugar
ir ver lo que es de la competencia, etcétera. Eh, Emprender a ciegas es un problema porque depende uno mucho de la suerte. O si ustedes van a emprender algo más grande, ustedes pueden también valerse de estudios de mercado que existen o a mandarlos a hacer, si fuera el caso, en fin, ¿no? Van a necesitar un equipo, porque por mucho que ustedes sepan de lo que hacen, necesitan un equipo, y a veces un equipo de lo que, y ese equipo puede ser pequeñito, ¿eh? A veces es un ayudante, primero, para después crecer, pero sí es muy importante la cooperación dentro de eso en la medida de lo posible, porque van a necesitar hacer actividades administrativas, no es lo mismo si uno tiene que atender ciertas cosas y además hacerlo administrativo, ¿no? Si es posible, uno va a ir requiriendo esas cosas en la medida que va creciendo. A veces al inicio tiene uno que hacerlo todo. Muchos emprendedores que empiezan en algún rubro, empiezan solo y tienen que hacer todo. Yo conocí varios, ¿no? Y es así. Y después, en la medida que van creciendo, van conformando equipos con ciertos roles especiales, ¿no? Obviamente los recursos, y esos recursos tienen que ver con si los tienen que sus ahorros y van a emprender, si quizás tienen que pedir un crédito, considerando todas las cosas que hemos visto durante el curso. Recuerden ustedes una cosa que es fundamental, las leyes, ¿no? Las normas. Es decir, van a tener que cumplir con un conjunto de normas de todo tipo, ¿no? De normas de seguridad, van a tener que cumplir con un conjunto de normas de higiene, depende de lo que ustedes hagan, registrar la empresa, pagar impuestos, qué sé yo, eso ya ustedes es una cosa que tendrán que investigar, pero equipos, recursos, normas y leyes, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, y empezaron a ver su red de no solamente de clientes, porque uno piensa que lo primero son los clientes, y no, obviamente, fundamental, pero tu red de proveedores. ¿Eh? Es decir, cuando yo voy a emprender una de las cosas que tengo, ¿quién me va a proveer? ¿Puedo conseguirlo de calidad? Por ejemplo, mi hermana trabaja ahora en un restaurante muy prestigioso de acá de la ciudad, que está precisamente en la parte más como administrativa, y por ejemplo, es un restaurante acá que tiene además un restaurante costosísimo y que tiene mucha fama, y por ejemplo, ese restaurante tiene que valerse de emprendedores artesanales muy pequeños que les proveen cierto tipo de papa muy específica, los tiempos son súper ajustados porque usted hay que almacenar de cierta forma, tiene que llegar de esta manera, hay que asegurarles la compra porque ellos producen pequeñas cantidades y así sucesivamente. Entonces, no es solamente buscar los clientes, es buscar los proveedores también, ¿no? Que una vez se olvida de ese detalle. Y a veces se olvida, ¿y por qué es importante? Porque de pronto te consigues con el happy problem, por ejemplo, el problema feliz de que entonces tienes muchos clientes y resulta que tus proveedores no te pueden cumplir porque no conseguiste suficientes proveedores, porque los buenos están muy lejos físicamente y resulta que tardan los tiempos, en fin. Entonces, no olvidar que tan importante como los clientes son los proveedores, ¿no? Y una cosa ya final, para cerrar, una nota importante, el entorno, ¿no? Vamos a verlo más hacia el final de este curso, pero va a ser muy importante el que estemos pendientes de las señales en el entorno, las cosas que pasan en nuestro país, en la política, por ejemplo, en la economía, también las cosas que pasan en el mundo. Un emprendedor o un empresario que no está con el radar 24/7 captando las señales, no solamente las oportunidades, sino también de los peligros. ¿De? Y esos peligros pueden ser una pandemia, ¿no? Esos peligros pueden ser muchísimas cosas. Entonces, creo que la pandemia ha sido una gran lección para los emprendedores y los empresarios. Bueno, no me gusta hacer tanto esta distinción de palabras porque en realidad el emprendedor es como una etapa, ¿no? Y después un empresario siempre está constantemente emprendiendo con innovaciones, pero eso es otro tema que no vamos a poder tocar acá. Pero estar alerta del entorno es fundamental, ¿no? Ese entorno político, económico, institucional, global, etcétera, los cambios que se presentan, las crisis. En esto vamos a ahondarnos un poco más adelante en otro curso. Fíjense ustedes, por ejemplo, el impacto que tuvo la crisis política en Chile y después el impacto del coronavirus. Y vamos a tener que seguir lidiando con crisis globales, así que eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y finalmente, esto no nos da lo otro. Se cree que no se puede emprender en la actividad, ya con esto voy a cerrar, ¿no? Que no se puede emprender en la adversidad. A veces la adversidad da ciertas ventajas, ¿no? No es ideal, ¿no? Porque la adversidad política, por ejemplo, crea muchas incertidumbres, sube mucho los costos, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que yo les estoy mostrando ahí, la señora de cabello blanco, María Fernanda de Jacobe, y resulta de que se ha convertido en una de las grandes fabricantes de chocolate extra fino en el mundo. Es muy famosa, la entrevistan mucho en México, en todas partes, en Venezuela. Porque resulta que en Venezuela se produce el mejor cacao del mundo. Entre ellos, un cacao que se llama cacao del Valle del Chuao, ¿no? Y bueno, está ahí. Entonces resulta de que esta señora, con su pasión del chocolate, le ha tocado que emprender en un escenario muy adverso.
políticamente muy adverso, con mucha inflación, lo ha logrado con mucha dificultad. Insisto, con esto lo que les quiero mostrar es que, aunque es difícil, también es posible. A veces hay ciertos entornos adversos que tienen esta particularidad. Y lo otro, incluso, hay ciertos entornos adversos que son favorables para ciertos negocios. Una vez vi un reportaje sobre un panadero en zona de guerra, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué hace un panadero con una panadería bonita, fantástica, moderna, ¿no? Eso me acuerdo que fue en la guerra de los Balcanes, ¿verdad? Y uno se puede decir, ¿pero por qué? Bueno, los Balcanes es un Kosovo, no me acuerdo, porque resulta que el panadero sabía hacer pan alemán y se encargaba de proveer las tropas alemanas, que además todo lo importaban, ¿no? Importaban la mantequilla, el queso, etcétera, etcétera, y se consiguen con este hombre que hace pan y sabe hacer pan alemán para las tropas alemanas en los 90, y resulta de que el hombre prosperó el negocio en medio de una guerra. Entonces, a veces en estas cosas hay oportunidades. Y ya con esto, entonces cierro por hoy, solamente con la idea de que el impacto social de un emprendimiento también es muy importante. Y ese es Jan Kuhn, es el señor que les mencionaba yo hace un rato de Ucrania, con su cofundador de WhatsApp, que llega muy pobre a los Estados Unidos y resulta de que crea una cosa que tiene un gran impacto social, ¿no? Y que fíjense, muestro específicamente un ejemplo así, porque uno piensa que algo con impacto social es algo que tiene algún tipo de obra social, ¿no? O vamos a ayudar a las personas que no tienen, o en la educación, y resulta de que gran parte del mejoramiento de la calidad de vida son empresas rentables, perfectamente rentables, ¿no? Que hacen mucho dinero, pero que tienen un impacto positivo en la sociedad resolviendo un problema, ¿no? Entonces, se ha puesto ahora también muy en el mundo empresarial, en de qué manera creo empresas rentables, incluso gracias a la tecnología que facilita muchas cosas, precisamente con un alto impacto social, resolviendo y mejorando la calidad de vida de las personas. Y con eso dejo ahora para que pasemos eventualmente a algunas preguntas que pudieran tener, y espero que esta clase les haya ayudado por lo menos, disculpe que haya ido un poco rápido, pero quería añadí hacía una cantidad de cosas que no se me había ocurrido antes y las puse después, porque se me ocurrió que podían ser buenas, y que esto les ayude un poco a ubicarse y a empezar entonces a responderse lo siguiente. ¿Quiero emprender? ¿Me gusta emprender? ¿Es el momento de hacerlo? ¿Debería esperar un poco más? Etcétera. Hola, buenas noches Rafael, muchas Hola, gracias ¿qué tal, por Francisco? esta clase. Como emprendedor puedo dar fe de que hay muchos errores que uno comete y que ojalá hubiese uno aprendido y haber tomado lección anteriormente, pero es verdad, uno comete muchos errores en la pasada. Y dos cosas. La primera es complementar lo que habías dicho sobre el estudio de mercado. Actualmente Disculpa, uno ¿sobre qué? sobre el estudio de mercado, Mm. que uno ahora puede con 3.000 pesos pagar una publicación de Facebook y tener linkeado esa publicación con Google Analytics y puedes enfocarlo en su buyer persona o en su público objetivo y ahí puede ver si tiene o no, si pega, por decirlo de alguna manera, lo que uno está promocionando sin tener que invertir gran cantidad de dinero. Eso es lo primero. Lo segundo es que el 98% de las empresas generalmente en los países subdesarrollados fracasan antes del primer año. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de eso y por qué en países subdesarrollados se da mucho esta tónica del fracaso de los emprendimientos y cuáles son para ti las medidas que uno debería tomar para evitar pertenecer a este grupo. Mm. A ver, si Gracias. te entendí bien, en la primera tú planteas un poco cómo la tecnología nos facilita precisamente acceder a muy bajo costo a un conjunto de pruebas o de datos y de cuestiones que, mira, con respecto a ese primer punto, una de las grandes maravillas de la tecnología es no solamente la tecnología se ha abaratado mucho con el tiempo y a veces y de forma además muy rápida, el crecimiento exponencial de la tecnología, sobre todo de la tecnología en materia de computadores, etcétera, etcétera, que es un poquito lo que estamos hablando, tiene la particularidad de que existe eso que llaman la ley de Moore, ¿no? Esta capacidad que tienen los computadores de duplicar su poder cada año y medio, cada 2 años, eso depende un poco a veces, ¿no? Y bajar sus costos a la mitad. Entonces, eso que tú estás contando, de que uno por 3.000 pesos puede, por ejemplo, si no sé si te entendí bien, pero con Facebook, etcétera, etcétera, hacer tal o cuales cosas, tiene mucho que ver con eso. Es decir, la tecnología nos ofrece una cantidad, pero fantástica, de soluciones de muy bajo costo y sobre todo en esta era de los datos, en que los datos son tan importantes, precisamente con datos. ¿Ves?
Claro, obviamente uno también puede decir, oye, voy a contratar a una empresa especializada en hacer cosas, pero en ciertos momentos te pueden ayudar mucho estas herramientas que tú estás comentando, ¿no? Y el segundo punto, no sé si te entendí bien la pregunta, pero tenía que ver con que en países subdesarrollados las empresas a veces tienden a quebrar, a fracasar en el primer año. Mira, eh, yo no sé si necesariamente eso ocurre solamente, a ver, si esa estadística vale solo para los países subdesarrollados o también para los países desarrollados. En realidad, cuando uno mira las estadísticas, lo que se da uno cuenta es que cantidad increíble de emprendimientos en cantidad increíble de circunstancias tienden a fracasar precisamente en los primeros pasos, ¿no? Cuando uno a veces mira estas empresas fantásticas que tenemos hoy y uno mira el historial de estos emprendedores, se da uno cuenta de que antes de un historial de fracaso, muchos de los emprendedores en tecnología, en el mundo automotriz, incluso todos estos que admiramos tanto, a veces tienen detrás un historial gigantesco de fracaso y a veces muy pronto. De hecho, hay una recomendación que hacen muchos emprendedores, sobre todo los de Silicon Valley, que lo mejor es, si es que uno va a fracasar, fracasar en pequeño y fracasar rápido, ¿no? Porque eso te da un conjunto de aprendizaje, ¿verdad? A bajo costo, ¿verdad? Uno piensa pues, que esto es contraintuitivo, esto es como que es una locura, ¿no? No, no, y dice, es que fracasar es parte del perder. Ahora, como uno tiene que asumir que efectivamente el fracaso va a formar parte de lo que uno hace, no solamente de la empresa completa, sino de un producto específico o de ciertas cosas, lo mejor es a pequeña escala, a bajo costo y rápido, para que uno rápido obtenga estas lecciones. Yo tengo la impresión de que con la estadística que tú me estás contando, es probable que las condiciones adversas que mencionamos hace un momento, precisamente en países desarrollados, tengan algo que ver, ¿no? Países donde hay mucha corrupción. Por ejemplo, la corrupción es un gran enemigo del emprendimiento, ¿no? Y no es porque, oye, que fea la corrupción, que no. No, es precisamente porque una de las cosas que hace la corrupción es que sube los costos, ¿no? A ver, te lo voy a poner de esta forma. Una vez hablé yo él era una persona que había trabajado en industrias grandes en el mundo, en el mundo más bien petrolero, y nos contaba, mira, nosotros, por ejemplo, en los presupuestos teníamos que considerar una parte que era gastos y representaciones, pero que en realidad era, en el fondo, soborno, ¿ve? Y esos sobornos suben los costos, ¿ve? No es feo lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo algo que es muy real, es decir, que podría yo decir, pintarles el mundo de rosa, pero no es así, es decir, en el fondo, en la práctica, en países subdesarrollados donde hay altos índices de corrupción, la cantidad de dinero que se mueve en sobornos, pero además sube mucho los costos, por un lado, por ejemplo. Ese es un punto. También la falta a veces de normas confiables y de certezas, ¿no? Es otra causa muchas veces ¿cómo se llama?, de fracaso. Es decir, el entorno adverso aumenta las posibilidades de que tú fracases. Y precisamente en los países subdesarrollados, mucho de ese entorno adverso está en las instituciones con mucha corrupción, que además te elevan los costos y te crean otra serie de problemas. También, por ejemplo, en países donde hay mucha inestabilidad económica o política, ¿no? También puede hacer que muchos negocios se vean sometidos a presiones muy tempranamente. Entonces, es por eso, yo, como digo, yo no conozco esta estadística y no sé cómo será también, si uno pudiera decir lo mismo, cuál sea la diferencia con los países desarrollados, porque la verdad que los fracasos se producen en todas las circunstancias, quizás hay una más que otra, pero creo que con lo que tú dices, que en países con subdesarrollados, con muchos problemas, tiene que ver mucho con lo que estoy comentando, ¿no? Inestabilidades políticas, económicas, entornos institucionales malos, y también otra cosa, mercados de bajo poder adquisitivo. Países subdesarrollados tienen, en general, mercados de bajo poder adquisitivo. Ahora, eso también es una oportunidad para aquellos emprendedores que tienen ciertas ideas precisamente para mercados de bajo poder adquisitivo. Pero en general, un entorno adverso te aumenta. Por ejemplo, te pongo, ahora que te muestro la foto esta de María Fernanda Villacobe, que es admirable, esta señora con su emprendimiento, pero el emprendimiento de ella en Venezuela es muy excepcional. Es decir, la cantidad de empresas que han quebrado, fracasado en Venezuela en los últimos años es increíble. Y la cantidad, obviamente, de gente que se ha ido. El caso de ella es una cosa muy puntual porque de alguna manera ha logrado arreglársela, ¿verdad? Para llevar esto adelante y convertirse en una persona muy famosa. Pero bueno, ahí te dejo ese dato que no sé si responde un poco a lo que tú estás planteando. Y una cosita para finalizar, ¿crees que la educación en el sentido de que
en los colegios o en universidades no se entrega en general herramientas para emprender, como lo es finanzas, como lo es el hecho de sobreponerse a la frustración, ¿tiene algo que ver también con ese fracaso que están experimentando ciertas empresas? Mira, no sé si tengo una respuesta para eso, pero sí te puedo decir, cuando yo estudié precisamente economía, ingeniería comercial, una de las cosas que mirando hacia atrás echo de menos o lamento no haber tenido es precisamente una formación en emprendimiento. Es decir, estudié una carrera en la que casi que se nos enseñaba para trabajar en una empresa. Sobre todo que yo estudié en un país petrolero y mucha gente lo que soñaba era con salir de la universidad y trabajar en la industria, de alguna manera. Entonces, éramos formados para ser gerentes, éramos formados para ser, pero no para emprender. Eso ha cambiado un poco porque muchas universidades ahora están incorporando el asunto de no solamente, por ejemplo, para carreras como ingeniería comercial o con muchas otras, ¿no? Porque esto ha empezado a ser transversal, ¿no? No solamente ciertas habilidades, digamos, o técnicas o conocimientos, sino eso, cómo manejar la frustración, cómo manejar el fracaso, cómo sacar lecciones, cómo forjar el carácter y la mentalidad para emprender. Creo que yo no sé si qué tan al debe estamos en esa materia en educación, probablemente sí, muy al debe, pero sí te puedo dar fe de que cuando yo estudié, eso casi no existía. Por lo menos en las universidades donde, y de hecho hubo una universidad que empezó a tener ese enfoque, este, y que de hecho cuando ellos daban la carrera de administración de empresas, que así se llamaba ya, empezaron a incorporar, ya era para formar emprendedores. Entonces empezaban a ver otro tipo de cosas que tenían que ver más con el enfoque de ver la diferencia entre una carrera para trabajar en una empresa a una carrera para formar algún tipo de emprendimiento. Pero yo en varias de las universidades que he visto acá en Chile, esas cosas están bastante incorporadas. Yo ahora hago clases en una universidad y de hecho en la del desarrollo y tiene una parte que se llama UDD Futuro, que tiene tracks, unos tracks que llaman, uno que se llama de emprendimiento, responsabilidad pública, y esos temas que tú estás mencionando están ahí. Así que creo yo que muchas de esas cosas más o menos ya se han hecho comunes, por lo menos en el mundo de la educación, pero sí es muy importante. Muchas gracias, Rafa. O sea, Rafael, Mauricio pregunta cómo se llamaba la emprendedora venezolana que era experta en chocolates. Por si no alcanzó a María, escuchar. sí, voy a colocarlo acá en el chat. Mira, búsquenla, porque de hecho nosotros tenemos yo tengo con una amiga un podcast y entrevistamos personas y la vamos a buscar para ponerla, ¿no? Y por eso es que la conozco, Fernanda, la conozco, digamos, todavía de referencia, porque mi hermana que le gusta la gastronomía, se me la recomendó, Fernanda Di Giacobbe. Denle una mirada porque tiene una historia bien interesante, no es la única, es decir, hay muchas historias de este tipo, de emprendedores en estos entornos difíciles, pero me parece particularmente interesante, ¿no? Así que ahí tienen el hombre, María Fernanda Di Giacobbe, en el mundo como digo yo, de la chocolatería, me parece que exporta también y se ha convertido en un referente, ¿no? En una especie de referente de alto estándar en la chocolatería venezolana, gracias, como les digo, a que en Venezuela se produce, reconocido en todo el mundo, uno de los mejores cacaos del mundo, pero está en la situación en la que se encuentra, ¿no? Obviamente una situación económica muy, muy deteriorada. Margarita Miranda comenta que tiene una estadística que demuestra que Chile es uno de los países más emprendedores de Latinoamérica. Así que Uno de los podríamos países, corroborar. disculpen, más Margarita, emprendedores. sí, Sí, bueno, a ver, yo me imagino que desde la apertura económica chilena, ¿no? Y sobre todo en los últimos 30 y tantos años, en la medida en que Chile se ha hecho mucho más próspero, ha abierto muchos espacios. Y recuerden algo, cuando una sociedad prospera, entonces se abren otras necesidades, las personas demandan otras cosas, ya no solamente, por ejemplo, oye, necesito comer, ¿no? Y ahí están los agricultores, no, ahora la cantidad de emprendimientos que hay en materia de entretenimiento, en materia mire, les voy a contar algo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho salir a comer algo, ¿no? No es que lo haga siempre, pero me gusta mucho, ¿no? Yo recuerdo lo difícil que era salir a un buen restaurante en Santiago hace 16 años y lo fácil que soy. Es decir, por ejemplo, el boom del emprendimiento gastronómico en Chile en general, ¿ah? Porque eso me lo he encontrado yo, me han sorprendido algunos lugares, por ejemplo, en Concepción
o en Punta Arenas, o lugares así, por ejemplo, ¿no? Pero en los emprendimientos que han aparecido, bueno, incluso emprendimientos ya de clase mundial, ¿no? Como Notco, por ejemplo, u otras más que hay por ahí, se ha convertido efectivamente Chile en uno de los países, digamos, emprendedores. Y esos emprendimientos, y también se ha conseguido ese tipo de experiencia en países que, pese a que no tienen tan buenas condiciones, tienen un espíritu emprendedor grande, ¿no? Y de hecho, a ver, países, por ejemplo, con problemas de empleo, obligan a las personas a veces a emprender, primero de manera informal, ¿no? A veces, de hecho, hay emprendedores que se han hecho a partir de no tener empleo, de empezar de manera informal en algo, y resulta que se han crecido, ¿no? Y se han crecido de una manera a veces increíble, se han convertido en comerciantes importantes, ¿no? Así que América Latina en general, de hecho, tiene un espíritu emprendedor importante, pero yo diría que condiciones a veces muy adversas, ¿no? Pero Chile yo creo que ha tenido esto, ha ofrecido bueno, ahora últimamente están las cosas un poco, ¿cómo se llama? No, turbia es la palabra, que se me va muy fea, no, un poco inestable, ¿no? En los últimos 2 años más o menos, pero Chile era uno de los países que ofrecía las mejores condiciones, la mayor estabilidad y confianza para muchos emprendimientos. Y, digamos, incluso con una institucionalidad bastante transparente, donde los niveles de corrupción son muy bajos. Uno dice, se queja, ¿no? Pero la verdad que Chile y Uruguay son los países menos corruptos de América Latina, y por lejos, por muy lejos, ¿no? Que hayan problemas a veces que nos escandalizan un poco, sí, los hay, pero fíjense cómo reaccionan las instituciones de forma relativamente rápida, y tenemos un estándar que es bastante parecido a los países de Europa y Estados Unidos, Canadá, ¿no? En esa materia, ¿no? Así que eso.